Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Pirani. Para mí es un gusto acompañarlos y estar hoy aquí con ustedes en estos espacios de conocimiento que tenemos con diferentes expertos para aprender y profundizar más en diferentes temas de interés del mundo de la gestión de riesgos. Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a estar conociendo y aprendiendo más sobre la gestión del riesgo operacional. Específicamente vamos a conocer si la gestión de este tipo de riesgo es sinónimo de calidad total. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Francisco Javier Alvarado, quien actualmente es el gerente de riesgos no financieros en Bantrap de Venezuela. Y además, Francisco tiene experiencia también en gestión de riesgos financieros, también en servicio al cliente, en ventas y por supuesto en gobierno corporativo. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí hoy con nosotros para compartir tus conocimientos con la comunidad Pirani. ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Aquí contento de poder estar aquí en esta comunidad y poder compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido en esta gestión de riesgo operacional. Y pues bueno, solo una aclaración, no estoy en Venezuela, Bantrap es de Guatemala y estoy basado en Guatemala y desde aquí los saludo de Guatemala. Claro que sí, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y antes de regresar contigo para abordar este tema de tanto interés que tenemos hoy, les voy a dar un par de avisos a los asistentes como es usual. Lo primero, que si tienen alguna pregunta para Francisco sobre el tema que vamos a ver de gestión del riesgo operacional, nos la pueden hacer llegar a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Más adelante, antes de terminar esta sesión de hoy, vamos a tener un par de minutos para que Francisco pueda responder esas inquietudes que ustedes nos compartan sobre riesgo operacional. Por otro lado, bueno, y les pido por favor que lo hagan por el módulo de preguntas y respuestas y no por el chat, porque para mí va a ser muchísimo más fácil encontrarla y hay más posibilidades de que las pueda hacer y puedan ser resueltas por Francisco. Por otro lado, contarles que actualmente en Pirani estamos desarrollando nuestro estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica 2024. Cada año realizamos este estudio con el fin de conocer cuáles son esos riesgos que van a enfrentar las empresas de la región el próximo año. Igualmente, con este estudio nos gusta conocer, nos gusta enterarnos de cuáles son esos retos y desafíos que van a tener las empresas de la región en materia de gestión de riesgos. Así que los invito a participar, a ser parte de este estudio. Es muy fácil, solo deben responder la encuesta que preparamos para el estudio y les va a tomar un par de minutos. A quienes ya lo han hecho, muchísimas gracias. Eh, Todas sus respuestas son de mucho valor para nosotros porque nos van a ayudar a conocer cuál es ese panorama de la gestión de riesgos en Latinoamérica y a qué nos vamos a ver enfrentados el próximo año. Entonces, por el chat les voy a compartir en unos minutos el link de la encuesta para que si todavía no la han respondido, nos ayuden a responderla. Por otro lado, quiero contarles que tenemos una muy buena noticia en Pirani y es que estamos estrenando nuestro plan free. Sí, ahora en Pirani también van a poder gestionar sus riesgos de forma indefinida y gratuita con nuestro nuevo plan free. Pueden crear su cuenta gratis y tienen la posibilidad de gestionar sus riesgos, de identificar los procesos, evaluar los riesgos, generar controles de manera ilimitada. Los invito a que si todavía no tienen su cuenta en Pirani, lo puedan hacer, puedan crearla gratis y puedan conocer estas funcionalidades que les ofrecemos en este nuevo plan para que comiencen a gestionar riesgos en sus empresas de una manera mucho más simple y eficiente. También quiero recordarles de nuestra comunidad Pirani, un espacio para la interacción con otros profesionales de la gestión de riesgos, para estar enterados de los diferentes eventos que suceden en nuestra industria, para resolver inquietudes. Este es un espacio que creamos entre todos
Por eso, si todavía no se han unido, los invito a que lo hagan y a que participen activamente de los diferentes debates que proponemos, compartan conocimiento, compartan sus inquietudes. Este es un espacio que construimos entre todos. A propósito, mañana miércoles 25 de octubre tendremos nuestro en vivo del mes. Vamos a estar hablando junto a Mauricio Martínez sobre continuidad del negocio. Los invito a que se puedan unir, que si todavía no están en la comunidad, que se unan y que participen de este espacio, que aprovechen estos conocimientos que tenemos para compartir con todos ustedes. Y finalmente, a todos aquellos que ya han probado nuestra herramienta para la gestión de riesgos, los invito a que nos puedan compartir una reseña en G2. G2 es una plataforma de reseñas de software y para nosotros sería muy de mucho valor que nos puedan contar qué fue lo que más les gustó de gestionar sus riesgos con Pirani. Quienes lo hagan van a poder recibir una gift card por $25 en Amazon. Entonces, muy invitados también a que nos puedan compartir esas experiencias de cómo fue gestionar riesgos con Pirani. Invitados entonces a que lo hagan. Mauricio, por ahora esas son todas las invitaciones que tengo para los asistentes. Por el chat les voy a compartir entonces los links que les mencioné, los de la encuesta de nuestro estudio de gestión de riesgos y esta última para que se animen a dejar una reseña en la plataforma de software de reseñas de software G2. Francisco, adelante entonces con tu presentación para que nos cuentes y nos ayudes a resolver si la gestión de riesgo operacional es sinónimo de calidad total en las empresas. Adelante. Muchísimas gracias, Mónica. Voy a empezar a compartir pantalla. Perfecto, ahí ya estamos viendo tu presentación. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mónica. Eh, pues bueno, ahí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Realmente, como les mencioné brevemente, un poco de la experiencia que he tenido y les resumo la agenda en estos 3 puntos, que es la gestión de riesgo operacional como tal. No vamos a ver nada técnico, no vamos a platicar de los mapas de calor y de cómo calculamos el riesgo residual, cómo vemos los controles. Algo vamos a platicar, por supuesto, pero no está enfocado tanto en esto porque queremos o quiero compartir con ustedes esta parte de cómo nace ver la gestión de riesgo operacional como esa gestión de calidad y ver que riesgo y negocio no están divorciados, al contrario. Y entrando en materia en la gestión del riesgo operacional, esta, esta parte importante que es la perspectiva de la gestión del riesgo operacional, que lo puse en este semáforo porque estamos acostumbrados a ver los temas desde colores, de categorizarlos ahí, pensando que siempre que lo rojo ha sido lo más crítico, lo amarillo es un riesgo medio y lo verde es un riesgo moderado. Me gustó traer esta combinación de colores para contarles primero ese momento en el que empiezo a ver la gestión de riesgo operacional como algo de calidad total o mejora continua, en algunos casos hasta la ingeniería. ¿Cómo surge? Llego a Banco de los Trabajadores, se me contrata para poder hacer toda esta parte de la implementación de una metodología de gestión de riesgo operacional. Aquí en Guatemala está regulado por la Junta Monetaria a través de la Resolución 4/2016 y había que implementarla. Y como buen gestor de riesgos, técnicamente me enfoqué en eso. Me enfoqué en que era algo que teníamos que implementar porque era normativa, que había que hacerlo y técnicamente iba dentro de lo correcto. Pero ahí vino el primer reto. La idea no se vendía, no se lograba vender la idea porque era una gestión de riesgos tradicional la que estaba vendiendo. Y ahí vino el reto de mi jefe, el director de riesgos, y textualmente, solo que en palabras muy chapinas, me dijo, qué pereza, de verdad, ver la gestión de riesgo operacional desde una perspectiva técnica, qué pereza. No invitaba, no daba ese sentir de poder hacer algo diferente y de que la gente entrara dentro de lo que es la gestión de riesgo operacional y tuviera
sentirse dueños de su propia gestión, sentirse dueños de sus procesos, de sus controles, asumir sus riesgos y las decisiones que tuviera que llevar o que conlleve con eso. Y ahí fue donde me di cuenta que estaba ofreciendo algo que no permitía operar hábilmente y algo que en algún momento podría ser hasta burocracia, porque nos hemos topado con eso. Definitivamente todos los que estamos aquí, si gestionamos riesgos, nos hemos encontrado, o si no gestionamos riesgos, pero hacemos algún proceso dentro de cualquier empresa y nos topamos con que tienen que ir con un supervisor y el otro supervisor y el siguiente supervisor y así hasta llegar al gerente general para una aprobación, es porque algo ha sucedido en el camino. Y la solución ha sido poner otro control, poner otra supervisión. Y sí, en algunos momentos es justo lo que se necesita. En otros, no, el diseño del control puede ser el adecuado. Entonces, no siempre funciona la misma solución para todo. Y eso era cómo se percibía, que el riesgo era esa parte que no permitía operar, el riesgo operacional que hacía burocrático todo. Y después que como era algo normativo, era obligatorio. Entonces, había que hacerlo sí o sí. Y de ahí en ese reto de mi jefe en ese momento vino eh, ese chispazo, por decirlo de alguna manera, o esa luz. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno está haciendo otras cosas, está uno regando el jardín, está uno planchando ropa, incluso está uno bañándose, algo que no requiere una atención máxima, está pensando uno en otras cosas y es cuando pueden venir las mejores ideas. Y justo yo estaba planchando mi ropa un domingo y en eso se me vino la idea de, ok, si este ciclo de gestión de riesgos me da oportunidades a través de encontrar las fallas, me da oportunidades a través de revisar mis procesos, a través de revisar los controles. ¿Esto no es acaso calidad total? ¿Esto no es una mejora continua? Y ahí fue donde empecé a vivir esa combinación, ese mix de los pensamientos. Y lo primero que hice fue traer a mi mente y buscar en internet ambos ciclos. Eh, Ahí sí que sentí un déjà vu cuando estaba preparando esta presentación, porque de un lado tenía la gestión de riesgo operacional, donde en rubros muy básicos, donde identificar procesos y controles, identificar los riesgos, evaluar mis procesos, evaluar mis controles, encontrar las fallas, darle seguimiento a la mejora de las fallas, a los planes de acción y lograr mitigar todos esos riesgos. Y, y en contraparte, el círculo de calidad total, el ciclo de planificar, ¿va? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Hacer lo planificado, verificar que todo suceda de acuerdo a lo planificado y actuar para poder, si había alguna falla, poder mejorar para la próxima vez. Entonces se me hizo interesante y así fue como empecé a gestionarlo dentro del banco, como un proceso de calidad total. Pudo haber sido mejora continua, pero calidad total fue donde lo enmarcamos también. Al final todas estas eh, filosofías que están llenas de técnicas del aseguramiento nos llevan al mismo fin, que podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera, que seamos muy eficientes, que podamos corregir errores. Y al decirles todo esto, lo que estoy pensando es en mitigar riesgos. Al final, indistintamente de qué tipo de industria estemos trabajando, lo que buscamos siempre es mitigar riesgos. Buscamos que no sucedan errores. Un financiero puede decir es que no quiero que en una planta de producción no quiero errores porque eso es una pérdida. Ok, entonces si hay errores hay pérdida. Si hay errores se detiene la operación. Ah, se detiene la operación, es continuar el negocio. Volvemos al riesgo operacional.
Y ahí es donde podemos empezar a hacer todo ese enlace de cómo nosotros hasta en nuestra propia vida, cuando estamos planificando cómo nos vamos a ir al trabajo, los que en algún momento, los que tenemos que ir a la oficina o si en algún momento tienen que trasladarse a algún lugar, siempre van a buscar eso. Nosotros, por lo menos yo soy fanático de la herramienta de Waze para ubicarme en el tráfico, para siempre buscar una ruta óptima, pero también a veces la ruta que me tira no es la más segura. Ahí me tira por algunos lugares que no son los adecuados. Entonces, ok, perfecto. Eso es una ruta óptima, pero tiene un nivel de dificultad, tiene sus riesgos. Ok, entonces me está dando el mejor tiempo, pero también tiene algo, tiene ese riesgo que está ahí, tiene ese costo, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí es donde empezamos a mezclar todos en nuestra vida esa gestión de riesgo con esa calidad total. Llegar en el mejor tiempo, pero sin exponernos. Y poder hacer lo que estamos planificando, pero ya estamos evaluando nuestro proceso. Estamos viendo qué controles vamos a tener. Y pues bueno, al final llegamos a tiempo, según la herramienta nos dice, los minutos son más o menos 5 o 10 minutos, que también lo tuvimos que haber planificado y de ahí, ahí evaluamos si realmente fue lo correcto, ok, perfecto, seguimos. Si no, nos quedamos ya con, con ese plan de acción, por decirlo de alguna manera, de cómo mejorar la siguiente vez. Y si se dan cuenta en estos momentos, lo que estoy haciendo es entrelazar los círculos. Y ese entrelazar los círculos fue lo que me ha servido para poder tener una perspectiva diferente y poder vender de forma diferente a los gerentes lo que es la gestión de riesgo operacional. Por supuesto, riesgos es riesgos y siempre nos van a ver como riesgos, y, pero está en nosotros poder ir cambiando toda esa dinámica de cómo lo enfocamos, cómo vendemos esa parte de nuestro trabajo que es generar ese valor agregado. Por supuesto, pues, la parte esta, la técnica de las fuentes de riesgo, que son los procesos internos, las personas, tecnología y los eventos externos, eh, todo es sujeto de mejora y siempre va a ser sujeto de mejora. Y cada vez que hay un fallo, lo vamos a enfocar a que sea para mejorar. Y de ahí viene el hecho de que estemos buscando que todo siempre tenga calidad. Cuando nos dicen, oye, que no vuelva a suceder, eso es porque debe de tener calidad. Que vamos a analizar de causa raíz, es porque queremos que tenga calidad y que no vuelva a suceder el fallo. Entonces es donde podemos tener incluso nosotros esa perspectiva positiva de nuestro trabajo. No es que estemos remendando errores en la gestión de riesgo operacional porque falló un proceso o porque falló alguien o porque algo está fallando en los sistemas, y no estamos solo corrigiendo los errores o estamos guiando a los demás para que corrijan sus errores como segunda línea de defensa, sino que estamos dando ese valor agregado, estamos generando esa oportunidad de mejora, esa oportunidad de que las cosas se hagan bien y que las personas entiendan que es su responsabilidad tener un proceso documentado, controles que sean eficientes, no tener saturación de controles, porque también la saturación de controles nos lleva a la suplantación de los mismos y eso ya es peor. Entonces ahí necesitamos tener ese equilibrio de dónde y cómo poner los controles, y ahora con toda la ayuda que hay de tecnología tenemos más herramientas y más oportunidades de poder mejorar esa parte. Y todo eso nos lleva a poder entrar en ese círculo de calidad gestionando el riesgo. Al final, lo que estamos haciendo, buscando que nos digan que las cosas no deben de haber errores, es eso, es calidad total, tal cual. No debe de suceder, no debe de volver a suceder, eso es calidad total. Por supuesto, nosotros sabemos como gestores de riesgos que siempre hay algo residual.
siempre hay algo residual, siempre hay algo que por ahí va a saltar alguna liebre eh, no sé, tal vez ya si es un denominado cisne negro, eso sí ya son, esas sí ya son otras palabras, eso sí ya es otro nivel, pero dentro de lo residual siempre algo va a aparecer y tenemos que estar listos para poder entender eso, pero también eso ya debe de ser parte también del apetito. Si por lo menos eventos de fraude. Por lo menos los bancos sabemos que el fraude siempre va a existir y tenemos definido nuestro apetito y nuestra capacidad para eventos de fraude. Y si sabemos que tenemos ese espacio de acción, tenemos que gestionarlo, porque hay que gestionarlo y ahí es donde entramos en el ciclo de poder estar revisando lo que hacemos, si estamos trabajando de acuerdo a lo planificado, si el diseño del proceso es el adecuado, si el diseño del control es el adecuado también. Y estamos trabajando en eso, hay monitoreos, alertamientos, eh, todo lo que necesitemos para estar monitoreando de que no suceda nada, se hace. Pero cuando sucede algo, igual hay que volver a analizarlo. Pero el banco siempre va a tener o cualquier empresa va a tener un marco de acción. Siempre va a tener algo que va a poder soportar o algo que va a tolerar también. Y mientras que estemos operando dentro de esos límites, perfecto. Sabemos qué es lo que hacemos, sabemos, nos estamos permitiendo hasta dónde podemos llegar y podemos darnos el chance de gestionar. Si no tuviésemos esos parámetros, cualquier cosa nos podría asustar y cualquier cosa nos podría eh, alertar de forma innecesaria o no darnos cuenta a tiempo de que debemos de reaccionar. Entonces también eso es, por mucho que vayamos gestionando dentro de la calidad total, que es bueno, también esa parte de la gestión de riesgos, la básica, la esencia, ¿verdad? Conocer nuestros apetitos, definirlos, nuestras tolerancias o capacidades y poder ir caminando de la mano para poder saber hacia dónde vamos y cómo estamos orientados y pues bueno, poder mitigar todos estos eventos. En la gestión de la calidad total de riesgo operacional, aquí les presento un resumen de cómo lo empecé a visualizar y cómo lo empecé a trabajar. En el punto de yo organizo, evalúo procesos y riesgos. Perfecto. Entonces, ¿eso qué incluye? Que hay que capacitar a las personas para que sepan gestionar sus propios riesgos. Entonces, ahí tenemos que trabajar cultura de riesgo. Esa cultura de riesgo es parte de lo que toda empresa necesita y la normativa nos pide también. Y ahí cumplimos con esas dos aristas de formar una cultura dentro de la empresa, cumplir con el regulador y estamos haciendo esa evaluación periódica de nuestros procesos, nuestros controles y saber cómo está nuestro riesgo. Eso también implica la responsabilidad de los dueños de los riesgos. En algunos casos equivocadamente, y me imagino que más de alguno lo ha sufrido también, se señala de que riesgos es el dueño de los riesgos y no, el dueño de los riesgos es el dueño del proceso. La parte operativa es el dueño de los riesgos. Nosotros como riesgos, siempre le digo a mi equipo que nosotros somos como unos asesores internos. Nosotros los vamos a ayudar a poder encontrar la mejor manera de cómo gestionar los riesgos de la primera línea, de todo lo que es la parte operativa y comercial. Pero nosotros no somos los dueños de los riesgos. ¿Los podemos ayudar a tomar decisiones? Sí, pero no podemos tomar decisiones por ellos. Y esta parte es esencial porque debe de invitar y reforzar de que si en su estructura es gerente, pues el gerente, si es director, pues director, si es jefe, jefe, si es supervisor, supervisor, es el dueño de los riesgos. Es el que debe de tomar las decisiones, pero es el responsable también de tener sus procesos documentados, bien definidos, su personal capacitado, tener la persona idónea para trabajar en la posición, temas fundamentales. Y ahí, desde esa perspectiva de la gestión de riesgo, estamos hablando que tener todos estos elementos
Eso es calidad también. Y en algunos casos, eh, de- como asesores internos de las áreas, nos toca trabajar desde la perspectiva de calidad, desde la perspectiva de mejora continua, desde la perspectiva de reingeniería. En algunos momentos hay que, de verdad, lo que se está haciendo hay que tomarlo, sacudirlo y, ok, empecemos de nuevo. Si los pasos que se habían dado no eran los adecuados, ok, probemos de otra manera. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo debería de ser la mejor forma? Eso, por supuesto, también está invitado a tener esa parte de compañerismo, de empatía, de liderazgo también. Y es algo que siempre he creído y eso, eh, la primera vez que lo escuché fue ahorita lamento no recordar el nombre del conferencista, pero era un peruano que vino aquí a Guatemala a darnos una charla y nos hablaba de que el perfil de gestor de riesgo operacional es totalmente diferente al perfil de los gestores de los otros riesgos, por lo menos en contraposición de los riesgos financieros, que son personas más analíticas, son personas más de sentarse a platicar con sus propios números, con las cifras, de interpretar. Los gestores de riesgo operacional, no, nosotros tenemos que salir, platicar con la gente, interactuar con los compañeros, estar en ese diálogo abierto con el resto de la compañía y para eso tenemos que estar armados también con técnicas de análisis, por ejemplo, también la parte del famoso diagrama de pescado o el Ishikawa, o la técnica de los porqués, que nos ayuda a poder abrir esa brecha con las personas y poder analizar qué ha pasado. Y cuando encuentran errores en sus procesos, algo no está funcionando bien, y viene la parte de las fallas, y ahí es donde nosotros podemos ayudar a que estructuren planes de acción que tengan un fin único, que sea el mejorar el proceso, dándole esa calidad y que elimine el error de preferencia de causa raíz. Sabemos que hay cosas que no se van a poder eliminar de causa raíz, pero también, si lo sabemos, estar preparados de cómo reaccionar si algo va a suceder y tener medido ese riesgo, que es importante, es esa esa parte residual, ¿qué podría ser? Si lo podemos saber, pues fantástico, si no, pues estar siempre atentos y con una, con una vista de águila, por decirlo de alguna manera, revisando alguna información, data o lo que podamos tener a la mano para poder estar siempre alertas, es importante. Y de estas técnicas de los porqués, eh, eh, me encanta hacer el ejemplo con una historia, en el sentido de eh, cómo con preguntas tan simples podemos corregir fallas y poner planes de acción que sean realmente a la causa raíz. Eh, para contarles la historia así de forma muy rápida, una agencia bancaria se abrió tarde. Y abrir tarde una agencia bancaria puede significar, hay que reportarlo al regulador y puede implicar algún tipo de multa dependiendo, pero en este caso se abrió tarde. Y bueno, la primera reacción es llamarle la atención a la persona que llegó tarde porque tiene que abrirse siempre, las agencias tienen que abrirse siempre puntual. El punto es, ¿qué va a ser el plan de acción? Llamarle la atención a la persona. Esa es la solución más tradicional, por decirlo de alguna manera, pero llamarle la atención a la persona es la solución. Y si le preguntamos a la persona qué pasó y preguntarle por qué llegó tarde. Ah, porque me levanté tarde. ¿Por qué se levantó tarde? Porque casi no pude dormir. ¿Por qué no pudo dormir? Porque mi hijo pasó enfermo toda la noche. ¿Por qué se enfermó su hijo? Porque se mojó el día anterior que venía de regreso del colegio a la escuela y cuando al bajar del bus se mojó y eso lo enfermó. Entonces, no sé, en lugar de haber hecho una llamada de atención a la persona sentenciando la acción, la solución era tener un paraguas y una capa para el hijo y botas para una protección absoluta. Entonces, como un paraguas, una capa de lluvia y unas botas de lluvia eran la solución real para que la agencia se abriera temprano.
Entonces son cosas y se los comparto así porque tenemos que tener también esa mente abierta a salir del cuadrado y poder profundizar en esa búsqueda de la calidad de las soluciones, en esa profundización de poder realmente ayudar al negocio a que cree ambientes sostenibles, un entorno de control adecuado, y que ese control del entorno, dando esa sostenibilidad, vaya creciendo y generando más y generando más y generando más. Y si esto es calidad total, pues yo creo que sí, y confío que sí, y lo veo que así es, que es como calidad total, siempre respetando ese híbrido entre calidad total y riesgo operacional. Y pues bueno, eh, esto nos, como les decía, esto es una oportunidad de negocio, esto es una oportunidad para que pueda seguir creciendo, para al momento que haga su diseño de productos, sean productos que sean correctos, que siempre se mantenga, por el ejemplo de un producto, pero puede ser oportunidad de negocio también en cualquier proceso. Si estamos en un proceso de abrir una cuenta y tenemos 20 pasos de control, pero los 20 pasos de control se eliminan con un reconocimiento facial. Ok, tenemos un control y es fantástico y con ese control salimos y es lo mejor, pero eso también incluye otros temas, ya es inversión en tecnología y poder hacer otros desarrollos. A veces nos toca trabajar con lo que tenemos y con lo que tenemos también podemos hacer un remapeo de los controles y darle esa oportunidad al negocio de que si no necesitan 20 pasos de control, sino que con 5, pero 5 bien ubicados es suficiente, pues excelente. Bueno, si haciendo todo el análisis nos damos cuenta de que los 20 pasos de control son necesarios, pues ni modo, ahí habrá que invertir y ir a la tecnología y etcétera. Siempre la gestión de riesgo operacional y calidad debe de estar en el cumplimiento normativo. Y eso, y siempre va a ser así, porque al final, dentro de la gestión de riesgo operacional, vemos que los dos círculos, los dos ciclos se entrelazan. Y pues bueno, también hasta ahorita las supervisiones que he tenido del regulador, la metodología que está enfocada o enmarcada desde esta perspectiva no ha habido ningún inconveniente. Entonces eso me da la tranquilidad que el regulador también ve con buenos ojos esta parte de la gestión de entrelazar la calidad total con la gestión de riesgos, porque se respeta la normativa, que eso es lo importante. Y pues bueno, estamos con siempre van a estar los estándares internacionales, ya sea ISO, ya sea COSO, que creo que son los dos más fuertes o más famosos. Eh, Ahí es donde podemos entrelazar esos estándares para poder trabajar a través de líneas de defensa, usar nuestros mapas de calor, podemos buscar esas soluciones de causa raíz y algo muy importante dentro de estas lecciones aprendidas, que es ese casamiento, por decirlo de alguna manera, entre la gestión de riesgos y la calidad, es buscar siempre la oportunidad, ver el riesgo como una oportunidad y eso nos va a llevar como lo veíamos en los primeros 3 semáforos, que saltar de que nos vean como una parte burocrática y que crea más procesos y que no, o más controles y que no es eficiente, a esa oportunidad de crecer en el negocio, con procesos y con controles diseñados adecuadamente. Y, y eso cómo se va a lograr también, trabajando de la mano con el negocio para que podamos tener ese, esa, ese ir y venir en la comunicación de conocer ampliamente qué necesita el negocio y cómo se puede ayudar desde la gestión de riesgo. Y como riesgo operacional es transversal, pues ahí vamos apoyando en todo en lo que podemos y debemos también. Y con la toma de decisiones en riesgo y negocio, pues les hablaba de casamiento por ese sentido de unión que hay entre ambas gestiones. Eh, Aquí lo vemos también así, como no hay divorcio entre gestión de riesgo y el cliente. Cuando estamos trabajando en una calidad total, estamos en mejora continua, estamos en ingenierías, y lo llevamos de esta mano de gestión de riesgos, estamos viendo de que
justo gestionar el riesgo es buscar la mejora, es buscar calidad, es buscar que las fallas no vuelvan a suceder. ¿Y todo por qué? Porque estamos pensando en el cliente. Todas las acciones que tomemos deben de ser pensadas en el cliente desde nuestros procesos internos hasta pongamos el hecho de que todas las áreas que somos todas las áreas que son de soporte y las áreas que somos de asesoría, por decirlo de esa manera, o de apoyo, o las unidades de control específicamente, todo lo que hagamos tiene que estar pensando en el cliente. Cuando nos hacen un requerimiento es porque un cliente algo necesita, o porque se va a desarrollar un producto para un cliente, o algo se está generando para el cliente. El cliente de alguna manera se va a ver beneficiado con las acciones que hagamos o con las decisiones que tomemos. Y ahí es donde debemos de mantener esa línea cliente céntrico, siempre con una participación activa de los colaboradores, de todos. Ahí sí que, como se los planteaba ahí, desde la alta gerencia hasta el rol menos complejo. El rol menos complejo podría ser tal vez, no sé, la persona de limpieza de una agencia o la persona de limpieza de la oficina, que si la persona, imagínense cómo es de importante la gestión de la cultura de riesgos, porque si tenemos una gestión de cultura de riesgos adecuada, debemos de impulsar nuestros valores, de trabajar, por lo menos en nuestro caso, trabajar con pasión, trabajar de acuerdo a la ética, respetando nuestro código de ética. Si esa persona de limpieza que a veces está limpiando en las salas de sesiones y nosotros platicando temas importantes, o pasa y nosotros platicando temas importantes, si esa persona no está de acuerdo con los valores de la empresa, si no está sujeta y fielmente creyendo en esa cultura de control de que la información es sensitiva y que la información debe ser resguardada en la empresa, podría ser hasta un tema de fuga de información una persona de ellas. Entonces, por eso es importante que todos estemos involucrados, de que todos tengamos esa cultura de control, esa cultura de gestión de riesgo, tanto operacional, en este caso, también tecnológico, en la parte de seguridad de la información. Bueno, lo pongo en tecnológico porque se asocia más a temas de seguridad informático, pero también lo que platicamos es información sensitiva y ahí necesitamos poder tener esas personas involucradas al 100%. Y pues bueno, no hay divorcio en la parte orientada de los procesos. La gestión de riesgo operacional es transversal, la gestión de mejora o de mejora continua o calidad total es transversal también. Todo está sujeto a mejora, todo, absolutamente todo. Y como me decía una de mis jefas en Shell, ella, Ileana de Chang, me decía, lo único que es constante es el cambio. Y esto de los procesos me trajo a la memoria eso, porque tenemos que estar en esa dinámica constante y tenemos que ser eh, eh, en esa gestión de riesgos tenemos que estar vivos, en documentos vivos, todo lo transversal que es el negocio se mueve rápidamente. Entonces nosotros tenemos que buscar ir a esa velocidad. En algunos momentos podemos ir a esa velocidad con el riesgo oportunidad, pero también en algunos momentos hay que bajar la velocidad cuando vemos que podría haber un posible incumplimiento. Ahí sí nosotros tenemos que tener esa serenidad para poder decir qué es lo que podría suceder, porque también no es con todo esto, eh, no quiero confundir en el hecho de que a todo debiésemos decir que sí y todo va avanzando. Hay cosas a las que hay que decir que no, como en la vida. Pongamos a nuestros hijos, si mi hijo me dice que quiere ir a una discoteca que está en una zona roja del país, y donde hay noticias de que hay violencia y muerte y drogas, etcétera, yo no voy a dejar que se vaya. Entonces, lo mismo sucede con nuestras empresas. Si sabemos que se van a ir a meter a un punto donde se va a complicar la existencia, hay que decirles que no. Pero también el dueño del riesgo es el negocio. Y si mi hijo, a pesar de que yo le advierto que no vaya, se va y le pasa algo,
lo voy a lamentar, pero después viene el te lo dije. Igual pasa con el negocio. El negocio viene, toma su decisión, asume su riesgo y después va a venir el te lo dije. Y ahí vamos a, igual que los papás, vamos a estar para apoyar, para consolar, para remediar y pues bueno, ahí nos tocará seguir en esa lucha de buscar de que esa falla no vuelva a suceder. Y ahí podemos ayudar y debemos de impulsar siempre esa cultura de que el negocio tenga esa toma de decisión basada en hechos, que siempre tengan información, que analicen data, que estén buscando generar a través de la información de la historia de lo que ha sucedido ese consenso, así como tenemos que hacer modelos de pérdidas esperadas. Eh, las partes de negocio tienen también que poder entender esos modelos, estar de la mano con nosotros para poder aplicar cuando sea necesario alguna decisión y que la tomen y nosotros poder apoyarlos en el sentido de orientarlos en esa búsqueda de que vayan mejorando, siempre viendo el riesgo como oportunidad, pero también como ese catalizador. La comunicación es fundamental, la comunicación es fundamental, solo con una comunicación abierta, con con las personas que estén motivadas a través del diálogo, podemos ir avanzando, podemos ir generando esa sinergia y podemos lograr consolidar, por decirlo de alguna manera, las estrategias y poder tener eh, esa brújula con la información y con la comunicación, tener esa brújula que nos orienta hacia dónde ir. Por eso es que nunca se debe de pelear la gestión y no debe de haber divorcio entre la gestión de riesgos y el cliente y el negocio. Y pues el último punto, pues yo creo que ya de tiempo ando en el límite, si no es que ya me pasé un par de minutos, no sé, la calidad total. Tranquilo, tranquilo, adelante, tienes tiempo. Gracias, Moni. Y la calidad total. Al final, y esto se los voy a leer textual, ya muchos lo han de haber leído, pues hablo textual. Impulsa a ser tanto analítico como creativo para volverse más competitivo y eficiente en el cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas. Y eso es, esa parte de análisis y creatividad es fundamental para la gestión de riesgos. Es fundamental porque tenemos que estar lidiando siempre con la parte creativa de toda la gente. Porque me imagino que en toda Latinoamérica es lo mismo y bueno, en todo el mundo, que se hace la ley y se hace la trampa. Entonces tenemos que ser, por eso la parte analítica y creativa, porque sabemos que hacemos una ley y buscamos que, o esa normativa interna, y buscamos que esté blindada para que se cumpla, pero siempre hay algo residual. Y alguien creativo va a venir y va a encontrar esa parte residual. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir creativos también. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar siempre vigilantes de qué está sucediendo y cómo está sucediendo para poder detectar esas fallas. Al encontrar las fallas, poder generar esos planes de acción y entrar en ese círculo virtuoso de poder encontrar siempre la mejora gestionando el riesgo. Y eso por supuesto, si vamos mejorando, si vamos siendo más eficientes en nuestros procesos, si vamos teniendo herramientas más intuitivas, más amigables, que los controles pasen a veces hasta inadvertidos, pero que sucedan y que sucedan bien, eso nos va a volver mucho más competitivos también. Y eso nos va a ayudar a que todos los interesados tengan sus expectativas cubiertas, desde los accionistas hasta los vendedores, los gestores de las unidades de control y auditoría, que auditoría siempre hay que tocar, siempre hay que mencionar auditoría, porque auditoría eh, siempre siempre va a llegar, ya sea auditoría interna, externa o el regulador, por lo menos a los bancos o las empresas que estamos reguladas, siempre va a llegar y tenemos que estar siempre con esa transparencia y esa tranquilidad de que en esa gestión de riesgos y de calidad total
hemos autoevaluado nuestros procesos, hemos validado nuestros controles, hemos encontrado nuestras propias fallas, hemos generado planes de acción correctivos y a partir de que termina el plan de acción, el evento ya no volvió a suceder o incluso antes y el evento no volvió a suceder. Entonces, auditoría puede venir, encontrarnos algo que pasó en enero, se corrigió para mayo, ya estaba corregido y de ahí ya no pasó nada. Entonces, puede encontrar el hallazgo, lo va a encontrar, pero ¿qué nos va a decir si ya está corregido, ya no volvió a pasar? Entonces, un comentario nada más en el ejercicio de auditoría. Se detectó el fallo A, pero fue solucionado con el plan de acción tal y no ha vuelto a suceder porque ya tenemos esa dinámica de un entorno sostenible de control y de calidad total. Y eso nos va a dar paz. Siempre sufrimos todos porque auditoría va a llegar. Siempre porque ahí estamos con algo pudo haber fallado, pero si tenemos esta metodología, tenemos esta autoevaluación, esta disciplina, esta cultura, nosotros mismos vamos a encontrar incluso más cosas que la misma auditoría pudo haber encontrado. Y eso nos va a hacer no solo eficientes, sino que nos va a ayudar a trabajar con esa tranquilidad de podernos ir a dormir tranquilos en la noche, porque vamos a tener dentro de esta gestión de riesgo operacional con calidad total mecanismos de continuidad de negocio que nos van a ayudar a siempre salir y tener mapas trazados de qué acciones debemos de tomar si algo sucede. También con los terceros, nuestras contrapartes también, si hay incumplimientos de contrato en algún momento, qué hacer y cómo hacerlo, cómo reaccionar, tener hasta nuestros proveedores de backup para poder reaccionar inmediatamente. Y todo eso nos va a dar tranquilidad. Todo eso nos va a dar esa paz que necesitamos para seguir operando y seguir gestionando nuestros riesgos de forma adecuada. Y con eso termino, Mónica, la ponencia. Gracias. Francisco, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. Si quieres, entonces dejas de compartir tu pantalla. Agradecerte pues por esta presentación en la que nos pudiste contar un poco en qué consiste esa calidad en la gestión del riesgo operacional y esta última parte en la que veíamos cómo está relacionado el riesgo y el negocio, que no hay un divorcio entre estos dos. Muy interesante todo esto que desarrollaste a lo largo de tu exposición. Antes de pasar con algunas de las preguntas que nos han dejado los asistentes que hoy nos acompañan, quiero saludar y darle la bienvenida a mi compañera Geraldine Ariza, que hoy nos va a estar contando y nos va a mostrar cómo en Pirani acompañamos a las organizaciones de todos los tamaños, de todas las industrias, a gestionar de una manera mucho más simple y eficiente sus riesgos operacionales. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy para que nos cuentes cuáles son esas funcionalidades que tenemos en nuestro sistema de gestión de riesgos ORN. Adelante, Gerald. Bueno, buenos días, buenas tardes ya casi a todos. Como lo mencionaba Mónica, yo hago parte del equipo de Pirani. Sí, en esta oportunidad vamos a ver de pronto Pirani cómo los ayuda, digamos, en todo este ciclo de gestión de riesgos, con qué herramientas o qué módulos nosotros contamos para que ustedes como tal, de pronto ya Mónica en el chat les dejo el link para que creen una cuenta gratuita, conozcan nuestra plataforma. Dentro de la plataforma van a encontrar 4 módulos que son primordiales y esenciales, que es el módulo de procesos, módulo de riesgos, controles y el mapa de calor. ¿Listo? Con esos 4, digamos, cumplen el criterio mínimo del ciclo de gestión de riesgos. ¿Listo? Entonces, cuando ingresamos a la plataforma, básicamente encontramos un dashboard que es como un resumen general de nuestro mapa de calor, una previsualización de cómo se ve, cuántos riesgos tengo en cada uno de nuestros cuadrantes dentro de los perfiles definidos organizacionalmente y un, digamos, conteo de todos los registros que están dentro de cada uno de nuestros módulos, cuántos procesos tenemos dentro de una organización, cuántos riesgos, cuántos controles, eventos, planes de acción y evaluaciones. ¿Listo? ¿Qué encontramos dentro de nuestro módulo de procesos? Básicamente ustedes encuentran el listado de todos los procesos basados en 3 niveles. El nivel más grande, que es el macroproceso, el segundo nivel proceso y el tercer nivel un subproceso. ¿Listo? De esta manera vemos entonces el listado todos del primer nivel, que son los macroprocesos. Si empezamos a bajar las escalas, vamos a encontrar todos los procesos que pertenecen a este macroproceso
y si estos procesos cuentan con un nivel siguiente, encontramos los subprocesos. ¿Listo? Entonces, básicamente acá nuestro mapa de proceso lo vamos a ver reflejado de todas nuestras organizaciones. La experiencia entre nuestros módulos es muy similar, siempre vamos a contar con un botón que dice crear en el módulo que estemos, acá es crear proceso, y vamos a encontrar el formulario como tal de la creación de un proceso. Tenemos campos como el nombre de mi proceso, qué tipo es, si es misional, estratégico o de apoyo, su categoría, de qué nivel es, macroproceso, proceso o subproceso, una descripción del proceso y podemos adjuntar si lo tenemos documentado como tal. Este documento en Word, en PDF, en una presentación, lo podemos adjuntar como evidencia. Dentro de Pirani nosotros tenemos campos customizables, digamos, la herramienta se adapta realmente a su metodología o a los campos que ustedes manejan dentro de la organización. Entonces, nuestro formulario, digamos, por default del sistema, viene a adjuntar evidencia. Pero si ustedes requieren más campos para definir mejor su proceso, entonces pueden crear campos como este, que es de selección múltiple, un campo que se llama área, o un campo de descripción como este que se llama actividad, o todos los campos como tal que ustedes necesiten como tal para, digamos, crear su proceso. ¿Listo? ¿Qué encontramos a mano izquierda de nuestro proceso? Sus relaciones. Entonces, como igual nosotros creamos las matrices, los procesos, le identificamos a cada uno de estos procesos los riesgos, entonces vamos a tener acá a mano izquierda todos los riesgos creados de la organización, donde yo los voy a poder asociar a este proceso. Entonces, por ejemplo, voy a decir que estos 3 riesgos hacen parte de este proceso que yo estoy creando. ¿Listo? Entonces, de esta manera empezamos a asociar la información y entrelazarla como tal desde Pirani. ¿Listo? Cuando ya creamos todos los procesos, vamos a tener como el listado. Ustedes pueden descargar la información, que es exportar mediante un Excel, o importar, que es cargar mediante plantillas masivas. ¿Listo? El segundo módulo que tenemos dentro del ciclo de gestión de riesgos es la creación de nuestros riesgos, ¿sí? Acá se ve el listado de todos los riesgos que tengo en mi organización, los riesgos inherentes y los riesgos residuales. Igual contamos con un formulario donde tenemos el nombre del riesgo y la calificación en impacto y frecuencia. De acuerdo a su metodología, ya sea de manera directa, la calificación o por variables pueden parametrizar a Pirani. Por ejemplo, el impacto lo tenemos en este momento configurado por variables. Entonces, este riesgo, ¿cuál es su impacto legalmente, reputacionalmente, operacional, financiero, ambiental o cualquier otra variable que ustedes tengan de pronto definidos dentro de su organización para calificar el impacto, la frecuencia de su riesgo? En riesgos también pueden manejar en frecuencias variables, por ejemplo, o de manera directa. ¿Listo? Entonces, esto simplemente es customizable a su parametrización de organización. Vemos a mano derecha que nuestra herramienta también les empieza a brindar dónde se está ubicando el riesgo inherente dentro de mi mapa de calor. Esto es para que tengan una previsualización de cómo está el riesgo. ¿Listo? Es un nombre como tal, también tiene un campo de descripción. Pueden adjuntar evidencia de este riesgo, ya sea porque de pronto ustedes tienen fichas que manejan de pronto de evaluación del riesgo, de calificación del riesgo, que al final esto nos ayuda como evidencia. ¿Listo? Igual que en el formulario anterior, ustedes pueden crear más campos de selección múltiple, selección única, descripción, que les ayuden a documentar el riesgo. ¿Listo? Dentro de mi riesgo, yo manejo asociación. Entonces, este riesgo, por ejemplo, ¿a qué proceso pertenece? Si no lo he asociado en el módulo de procesos los riesgos, entonces desde acá también puedo asociar, ok, este riesgo pertenece al proceso de gestión de activos de inventario y lo puedo asociar a todos sus niveles, sea macroproceso, proceso, subproceso. Por ejemplo, gestión de activos tiene un siguiente nivel que son procesos. Y aquí me los muestra, entonces voy a decir que hace parte de este proceso y también de este subproceso. ¿Listo? Entonces lo estoy enlazando a los 3 niveles, macroproceso, proceso y subproceso. Tenemos también atando los riesgos a las causas y consecuencias. Si dentro de nuestra metodología, nuestra definición, está que yo defino causas y consecuencias que abordan el riesgo, también puedo aquí asociarles esas causas y esas consecuencias que están involucradas con este riesgo. ¿Listo? Igual también puedo asociar mi control. Entonces, dentro del listado de los controles que tengo, si uno de mis controles pertenece a este riesgo, lo asocio y empiezo a calificarle la mitigación. ¿Listo? ¿Qué tanto este control me mitiga mi riesgo? ¿Sí? ¿Me está mitigando impacto? ¿Me está mitigando frecuencia? De 0 a 100, de pronto sí me está mitigando los dos, pero solo en un 50%.
¿Listo? Si dentro de mi metodología está que yo defino las causas a los controles, también acá las puedo asociar. Entonces, esta causa, falla eléctrica, pertenece a este control. ¿Listo? Yo lo estoy mitigando, lo estoy controlando de esta manera. Y de esta forma relacionamos toda la información, lo básico que debe tener una matriz de riesgos: proceso, riesgo, causa y control, ¿cierto? Ya con estas 4 entidades podemos tener el mapa de calor y una matriz como tal de riesgos básica, ¿listo? Tenemos también el módulo de eventos y planes de acción. Entonces, si yo tengo dentro de mi organización el reportar como tal estos eventos, yo lo puedo atar al riesgo. Entonces, puedo indicar, ok, estos eventos materializados pertenecen a este riesgo como tal. ¿Listo? ¿Esto a qué nos ayuda? A tomar decisiones, ¿verdad? Si mi riesgo como tal estaba calificado, por ejemplo, en un impacto bajo, pero al materializarse me di cuenta que su impacto realmente es significativo, tengo que actualizar como tal mis riesgos, ¿cierto? Debo monitorearlos, mirar cómo en el tiempo empiezan a evolucionar. Recordemos que los riesgos no son estáticos a través del tiempo. ¿Listo? Igual los planes de acción, puedo asociarle un plan de acción. ¿Listo? Y de esta manera ya simplemente le damos crear y ya crearíamos nuestro riesgo. ¿Listo? Y se ven de esta manera enlistados. También tenemos filtros. Estos filtros rápidos, ¿a qué nos ayudan? Básicamente, si ustedes tienen un campo con el que quieren de pronto filtrar un riesgo por un campo que ustedes crean que se llama tipo de riesgo, lo pueden hacer para tener la información de una manera más rápida. ¿Listo? Igual, exportar e importar información. Y así con todos nuestros módulos como tal. Vamos a mostrarles de pronto el módulo de eventos y controles que hacen parte del ciclo. Entonces, en controles que tenemos, básicamente igual un formulario con variables de diseño y ejecución. Entonces, la manera en que yo califico la solidez de mi control. Entonces, frente a diseño, tenemos de pronto unas variables que vienen predeterminadas por el sistema de ejemplo para ustedes: tipo de control, si es preventivo, correctivo, detectivo, el tipo de ejecución, manual, combinado, automático, si lo ejecutamos con alguna frecuencia, si está documentado, si tenemos evidencia o tiene también un responsable como tal asignado. ¿Listo? Automáticamente él empieza a calcular el diseño, ¿cierto?, de mi control. También el contestar de pronto en las preguntas de ejecución, él automáticamente también a mano derecha, como en el riesgo, me empieza a indicar qué tan sólido es mi control, si es débil, fuerte, si realmente necesitamos de pronto generar otros controles para que este riesgo como tal no se me vaya a materializar. Igual el nombre del control, su descripción, y podemos crear campos como tal dinámicos. ¿Listo? Entonces, lo importante es que creemos todos nuestros procesos, nuestros riesgos, nuestras causas, nuestros controles, para que cuando ya tengamos toda la información y la relacionemos, realmente en el módulo de reportes podamos tener nuestro mapa de calor. ¿Listo? Entonces, al ver el mapa de calor como tal, vamos a ver todos los riesgos, cómo de pronto se ven en cada una de las escalas, ¿cierto? Qué tan críticos son, a dónde están los riesgos altos para tomar decisiones. De pronto, como organización, voy a atacar primero esos riesgos altos, moderados, que son críticos. Podemos ver el riesgo inherente, el riesgo residual también. Esto es para ver el desplazamiento de mi riesgo como tal, cómo se ve de pronto inherentemente, cómo se ve residualmente. Podemos sacar un mapa de calor también de todos los sistemas y tenemos todo el paquete como tal, la parte de riesgo operativo. Entonces acá vemos que, por ejemplo, en riesgo inherente tenemos muchos más riesgos, ¿cierto?, en la zona roja, por ejemplo, en la zona roja, y que al final, cuando yo implemento controles o hago un tratamiento como tal a ese riesgo, baja el volumen de riesgos que tengo en esta zona. ¿Listo? Estos filtros, ¿para qué me sirven? Para descargar de pronto mi mapa de calor, ya sea en PNG, que es imagen, o en Excel, que me va a descargar toda la data que encuentra aquí como tal. ¿Listo? Entonces son filtros rápidos que nos ayudan uno, de pronto a entregarle a esos procesos la información. También podemos filtrar por proceso. Yo solamente quiero los riesgos que están en gestión de activos de inventario. Automáticamente él me filtra y puedo entregar el mapa de calor por proceso, indicarle estos son los riesgos que usted tiene actualmente dentro de su macroproceso, proceso o subproceso. Esto también nos ayuda para entregarle informes o reportería a toda la organización, que al final de pronto el dueño del proceso conozca sus riesgos, nos ayude a actualizarlos, ¿cierto? Los identifique y ayude en toda la gestión del ciclo. Esto también, pues, como les decía, se descarga en 3 formatos. Básicamente, con estos cumplimos todo el ciclo de gestión de riesgos. Adicional de la prueba,
¿sí? Digamos que acá ustedes ven muchos más módulos, como es eventos, que son los reportes como tal de los eventos, planes de acción y algo que se llama evaluaciones e indicadores. Las evaluaciones básicamente es la etapa de monitoreo del ciclo de gestión de riesgos para que ustedes estén en revisión continua con el líder del proceso en actualizar la calificación de su riesgo inherente y residual. ¿Listo? Esto es Pirani como tal, lo que les ayuda a cumplir el ciclo de gestión de riesgos, es una herramienta muy interactiva y simplemente mediante formularios y relaciones ustedes pueden como tal establecer su matriz y su mapa de calor. ¿Listo? No sé, Moni, si hay algo adicional, alguna pregunta de pronto que nos hayan hecho de la explicación que hice. Sí, de hecho, Gerald, pues muchísimas gracias por tu presentación. Te voy a hacer dos preguntas que nos hicieron específicas sobre el software. Nos dicen si para la mitigación del riesgo, la frecuencia, dice la mitigación de riesgo, frecuencia de impacto, ¿es teórica o es medida en nuestra herramienta? Listo. Básicamente, ustedes, pues, en su metodología o teóricamente, deben indicar cuáles son las escalas de 0 a 100. ¿Listo? En la mitigación. Por ejemplo, de 0 a 20 nos está mitigando simplemente, no sé, frente a mi riesgo, casi no tiene ningún impacto. ¿Sí? De 20 a 50 es ocasionalmente que tenga un impacto. De 50 a 100 es porque realmente estamos mitigando el porcentaje de ese riesgo. Entonces, las escalas que ustedes indiquen de 0 a 100 son sobre su metodología. ¿Listo? Nosotros simplemente damos, digamos, el parámetro, ¿cierto? Como de la calificación, pero es frente a la definición que ustedes como organización indiquen. No todas las organizaciones tienen el mismo core de negocio. Entonces, realmente el impacto que ustedes quieren generar sobre ese riesgo es la definición de su metodología. Gracias, Gerald. Y otra pregunta que nos hace también sobre el software, Gema Aybar, nos dice si nuestro módulo de eventos también sirve para eventos de pérdida. Claro que sí. Entonces, vamos a rápidamente, te voy a robar ahí 2 minuticos más. Nuestro módulo de eventos como tal para ser gestionados. Vamos a dar de pronto un ejemplo que ya tenemos. Ustedes reportan el evento, el nombre, dónde ocurrió el evento, la descripción del evento, cuándo inició y cuándo yo lo descubrí, ¿sí? Cuando lo gestiones ya puedo indicar cuándo finaliza mi evento, qué centro de costos tiene, digamos, de pronto atados, a quién se lo asigno, la criticidad de mi evento, ¿sí? Y tenemos algo que se llama pérdidas y recuperaciones. Dentro de pérdidas ustedes encuentran realmente un formulario donde está la fecha de contabilización, la hora de contabilización, la cuenta contable y el monto de la pérdida. Y en recuperaciones también cuentan con un formulario. ¿Cuál es mi fecha de recuperación? La hora de contabilización, el tipo de recuperación, porque puede ser por un seguro o por cualquier otro medio, el monto y la cuenta contable impactada. Al final lo que nos ayuda es a calcular la cuantía neta. Uno, para que nosotros también tengamos reportes de cuáles son mis pérdidas monetarias por un evento materializado, cuáles son mis recuperaciones como tal, ya sea por un medio u otro seguro, y cuál es la cuantía neta que al final es lo que yo como organización realmente estoy de pronto sacando de mi bolsillo, ¿cierto? Y asumiendo por la materialización de este evento. ¿Qué pasa con Pirani como tal? Nosotros tenemos varios reportes aparte del mapa de calor. Entonces, tenemos uno que se llama pérdida neta por riesgo y proceso. Básicamente acá ustedes pueden ver el proceso más materializado, con riesgos más materializados y su pérdida económica y el riesgo más materializado al año. Entonces, ¿por qué manejamos pérdidas y recuperaciones? Para que ustedes también sepan anualmente cuál es su proceso crítico dentro de la organización, cuál es la mayor pérdida que ha tenido a nivel de eventos y puedan tomar decisiones. Entonces, sí lo manejamos dentro de Pilar. Perfecto, Gerald, muchísimas gracias entonces por esta demostración tan clara de nuestro sistema para la gestión del riesgo operacional. ORM, como pudieron ver, es una herramienta muy fácil de usar, es muy intuitiva y les va a ayudar, por supuesto, a mejorar y a optimizar la gestión de riesgos en sus empresas. Y bueno, estas preguntas, muchas gracias por resolverlas. Vamos entonces ahora a hacer un par de preguntas para ti, Francisco, que nos han dejado los asistentes con base en la exposición que tuvimos contigo. Para comenzar, nos dice que si puedes compartir algunas buenas prácticas para establecer una cultura de riesgos en las empresas. Sí, mira, lo que hemos hecho nosotros para las mejores prácticas dentro de la empresa, primero es el acompañamiento, acompañar
a los gestores de riesgo. Para mí, un gestor de riesgo operacional es el designado por cada gerencia o por cada unidad de negocio o una unidad operativa, y a esa persona acompañarla, formarla, capacitarla, y que esa cultura de riesgo que le transferimos en poder hacer adecuadamente sus evaluaciones de procesos y de controles, en ese acompañamiento lo que buscamos es transmitir esa práctica, que eso se vaya, tal vez es como un virus, pero un virus positivo. Que ese virus vaya pasando de boca en boca y vaya respirándose y vaya viviendo esa gestión de riesgo, que es la mejor manera. Es como, como el tema de los referidos para el negocio. Solo a través de un buen trabajo donde se ha podido referir, va a llegar alguien a comprar el producto nuevamente. Esto es igual. Si nosotros ayudamos y hacemos una buena gestión de ayuda y realmente le damos ese valor agregado a esa área, gestionando sus riesgos, ayudándolo en que mejore y todo, eso se va a propagar. Entonces, después, ya cuando sucede algo malo, hay una falla, refiriéndome a algo malo, un evento de riesgo o algo, un fallo, nos van a buscar para que los orientemos también. Que normativamente es lo que debe suceder. Hay un fallo, nos deben de indicar que algo sucedió y nosotros poder ayudarlos. Pero la mejor manera es eso, nosotros mismos poder generar esa dinámica. Por supuesto, algo fundamental es que la alta dirección, los gerentes, junta directiva, el consejo, todos estén comprometidos con la gestión de riesgo. Si no están ellos comprometidos con la gestión de riesgo, de ahí para abajo es muy complicado, es excesivamente complicado. Entonces, eso sí es fundamental. Ya el resto está en nosotros y por supuesto ir acompañando de comunicados, capacitaciones, alguna formación que se pueda dar presencial también. Entonces eso nos ayuda a ir marcando esa presencia y poder ir contagiando esa práctica de la gestión adecuada de riesgo. Claro que sí, Francisco, muy buenas esas recomendaciones para poder crear y fortalecer esa cultura de riesgos que es tan necesaria para poder gestionar los riesgos en las empresas. La siguiente pregunta nos la hace Mauricio Alvisuris. Él dice, gestión de calidad total incluye la gestión del cumplimiento normativo. Totalmente, totalmente. Pongamos, cuando nosotros estamos hablando de calidad total, lo que estamos buscando es principalmente el cumplimiento normativo. Y en algún momento les decía de cuando no todo es decirle que sí al negocio, el, el decirle que no es el cumplimiento normativo. Hay algún momento en el que alguna norma se puede ver vulnerada dentro de la implementación de algún proceso, y eso hay que detenerlo. Eso es lo principal. A nadie, yo creo que ninguno de ninguna institución está dispuesto a hacer una ilegalidad dentro de la operación. Y eso es donde tenemos que estar muy vivos nosotros en tener esa parte teórica de la gestión de riesgos, de qué normas son las que se deben de cumplir y estar siempre alineados en esa sintonía de que debemos primero cumplir la norma. Si la norma tiene un área gris, vamos con los abogados. Entonces vamos con el área jurídica, aquí veo que sí puedo hacer esto. Ah, bueno, la ley no te lo prohíbe. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos, pero debemos de tener ese riesgo medido. Perfecto, muy clara entonces esta parte de que finalmente también se busca el cumplimiento normativo a través de esta gestión. Joana Karina Beroy nos dice, al momento del levantamiento del proceso, ¿quién debe identificar los riesgos? ¿La persona de procesos o la unidad de riesgos? ¿O se deben trabajar en conjunto? Y ella complementa, ¿es necesario que el riesgo vaya dentro del diagrama del proceso? Sí, de las opciones, C es la correcta y D también.
C es el punto de que tiene que ser en conjunto, De acuerdo. porque un área operativa reconoce su proceso, pero puede que su proceso no identifique el riesgo. Entonces, nosotros como expertos en la gestión debemos de ayudar. Un ejemplo tan sencillo. Alguien quiere abrir una cuenta en una agencia bancaria. Presentan el DPI. Para nosotros el DPI es el documento personal de identificación. DNI creo que es en algunos otros lados. Se le presenta la identificación, recibe la identificación, gestiona la cuenta. ¿En qué momento lo identificó? ¿En qué momento hubo una validación de que sí la persona que lleva la identificación es quien dice ser? El proceso para la persona lo hizo adecuadamente, pero no cumplió con ese paso de control. Ahí es donde en el flujo debería de ir ese punto que es un control, la identificación del cliente, y debería de ir el riesgo, porque el riesgo, el potencial riesgo que podríamos tener ahí es una suplantación de identidad. Perfecto, Francisco. Arturo Reyes nos dice, ¿puede el gestor de riesgos también evaluar los controles al igual que lo hace el área de auditoría interna? ¿Quién es el responsable como de esa evaluación? ¿Solo auditoría interna o también el gestor? El gestor. Y ahí, cuando me dicen, cuando me dicen auditoría es así como, pero sí, el gestor es el responsable. El gestor es el que debe de ir y validar los controles y los procesos. ¿Qué podemos hacer nosotros como riesgos? Ayudarlo a que él autoevalúe sus procesos y sus controles como que si fuera auditoría, para que sepa identificar a través, el escenario ideal es de que tengamos una metodología de riesgo operacional que incluya los muestreos aleatorios y que esos muestreos aleatorios los tiene que hacer el gestor de riesgo. Ese gestor de la unidad, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al día, dependiendo de la frecuencia de cómo suceda el proceso y el control, debe de tomar un muestreo y ese muestreo pueden ser 2 al día. Perfecto, esos 2 al día valida de que todo está correctamente hecho de acuerdo al manual operativo. Perfecto, 100 puntos. Toma el segundo caso del día. El otro está malo, ok, falló. Entonces tiene un control que está al 50%. Y ahí es importante hacer el plan de acción buscando esa calidad para que no vuelva a suceder y al día siguiente o a los 3 días, dependiendo del plan de acción, o si es un plan de acción que va a durar más, pues bueno, se tendría que tomar una acción mitigante y seguir operando. Y eso nos va a ayudar a mantener esas, le decimos autoevaluación porque nosotros estamos evaluando, el único que audita es auditoría, pero lo podríamos decir de una forma no técnica como una autoauditoría, que eso es la autoevaluación. Pero es importante que el mismo gestor lo haga, que el dueño, el delegado, que el delegado del, ay, perdón, lo replanteo, el que es delegado por el dueño de riesgo es el que lo tiene que hacer, porque ya cuando hay auditoría ya es tarde, ya pudo haber pasado de todo. Espero haber contestado la. Claro que sí, muy clara tu respuesta. Y vamos a hacer dos últimas preguntas que por acá nos dejaron dos asistentes. La primera es, ¿dónde se puede encontrar sustento teórico para establecer el apetito por riesgo operacional? Mira, totalmente transparente. Cuando empezamos la gestión en el banco, no había nada, no había un histórico de información que nos pudiera dar esa parte de cómo manejar un apetito y una tolerancia adecuada para el banco. Fuimos a encontrar ahí un poco de información y de la información, eso te estoy hablando hace 6 años, cuando encontramos ese tema de información, lo que encontramos de información, jugamos con la estadística, ¿va? Entonces ya hicimos estadística de la información que teníamos y encontramos de que podíamos tener una tolerancia una tolerancia del 5% y un apetito del 2%
por lo menos para eventos de fraude y pérdidas financieras por riesgo operacional. Ahí fue donde fuimos encontrando y empezamos con eso. De la poca información que obtuvimos, empezamos con eso. Ahorita ya tenemos montado un modelo de pérdidas esperadas, pero ya tenemos 5 años de información. Entonces, con 5 años de información ya pudimos empezar a hacerlo, pero un modelo teórico como tal, yo no lo he visto. No sé si alguien en algún lugar del mundo lo estará trabajando, pero lo que hemos utilizado nosotros al principio fue estadística y ahorita ya estamos con modelos estadísticos más avanzados, viendo la parte de pérdidas esperadas, pero sí todo es tener información. Si tienen más de, por lo menos con 2 o 3 años de información que tengan de lo que ha sucedido, pueden empezar a trabajar algo con alguien que sea estadístico para poder generar los apetitos y las tolerancias. Perfecto, muy buena entonces esta recomendación de dónde basarse en esa información estadística para poder establecer ese apetito de riesgo operacional. Y la última pregunta, Francisco, tiene que ver con cómo se puede aplicar la metodología cual y cuantitativa a la gestión del riesgo. Mira, siempre, y esa pregunta me recuerda a la auditoría que tuve hace como 3 años, porque la gestión, al final, el riesgo operacional empieza siendo muy cualitativo. Vamos a través de juicio de experto, vamos a través de experiencias, delimitando los impactos y qué podría ser y qué nivel de impacto podría tener. Por ejemplo, nosotros que tenemos el impacto legal, el impacto normativo, tenemos el impacto operativo, el financiero, pérdida de clientes. eh, al principio íbamos muy a juicio de experto, poder ir marcando ese baremo y ese criterio volverlo un baremo, pero todo era muy cualitativo. Ahora que tenemos ya más años de información en la parte de pérdidas financieras, es donde lo estamos convirtiendo en un modelo cuantitativo también. Entonces, lo cualitativo va a tener un peso cuantitativo. ¿Y eso qué significa? Que como lo vemos nosotros y lo estamos gestionando, es de que un nivel de impacto va a generar X cantidad de pérdida, pero igual al mismo nivel de tener información. Mientras que no tengamos información, es a juicio de experto. Y esos baremos que vamos creando para delimitar los impactos y los tipos de impacto es a juicio de experto. Entonces, si hay muchos aquí, aún en el foro, que, que, que se han ido guiando por ese juicio, no es malo, el juicio no es malo, lo único es que lo tenemos que volver ese baremo que nos ayude ok, tenemos un pensamiento de algo que sucede que es crítico, pensar el escenario anterior para que sea moderado y pensar un poco menos para que sea el de menor impacto. Y con el tiempo ir creando ese enlace entre las pérdidas y los eventos y los tipos de evento para poder definir ya después por tipo de riesgo qué pérdida podríamos tener y ahí ya viene la parte cuantitativa. Perfecto, Francisco. Por acá tenemos la última pregunta que nos la acaba de hacer María José Erce. Ella dice que usted cómo ve que un departamento de IT sea elemental para el riesgo operacional y para la continuidad del negocio. Estos departamentos de tecnología, ¿cómo ve usted esto de incluirlos? Eh, sí es necesario porque al final riesgo operacional incluye legal y tecnológico y incluye la parte de continuidad también y el riesgo de terceros, lo de riesgo de contraparte. Entonces, al final, sí es importante incluirlos, pero habría que entender un poco más en el sentido de que si este departamento de tecnología es un equipo de soporte, es un equipo de apoyo para toda la operación, ellos deben de cumplir la normativa que riesgos defina. Eso sí tiene que ser muy claro. No es que ellos vayan
a poner las políticas. Ellos van a gestionar en base a las políticas que la unidad de riesgos les tenga que, o les dé. En ese sentido, si tienen que hacer los monitoreos que tengan que hacer para proteger las redes y la continuidad en el sentido de la parte tecnológica, pongamos recovery site, etcétera, todo eso, sí es importante que estén, pero ellos son jugadores del partido, pero el director técnico somos nosotros, la unidad de riesgos. Nosotros debemos de decirles qué deben de hacer, en qué momento deben de hacerlo y de definirles cuándo tienen que activar todos los mecanismos de contingencia. Eso sí, nosotros lo tenemos que hacer. Ellos están invitados a actuar, pero no a definir las reglas del juego. Ok, Francisco, tenemos tiempo para dos preguntas más que nos acaban de Ok. llegar. Ever Neftalí García dice, ¿qué elementos se deben de considerar e incluir en un informe sobre la gestión de riesgos a la alta gerencia? A la alta gerencia, eh, por experiencia, llevarles el indicador financiero. ¿Qué es lo que está a través de cuáles han sido los eventos materializados por riesgo operacional en un informe ejecutivo? Eso es lo que yo les llevo. ¿Qué es lo que se ha perdido? Pero eso que se ha perdido, ¿cómo está en relación de nuestro apetito y nuestra tolerancia? Para que eso también les dé tranquilidad en la gestión, porque les vas a decir, ok, perfecto, mi apetito es perder $1 millón en un año, ese es mi apetito, y mi tolerancia es perder $2 millones. Y cuando estoy y les llevo el informe, lo que llevo son $100,000 y ya va a terminar el año, entonces, perfecto, hay una gestión, estamos bien, no hay problema y les transmites esa tranquilidad de lo que se está gestionando a través de todo el modelo de riesgo operacional. Y otro punto que a mí me gusta llevarles también es el avance de los planes de acción, que ese es un ideal también. Cómo están funcionando los planes de acción, si tenemos vencimientos, si no tenemos vencimientos, si se han cumplido a cabalidad, cómo están funcionando los planes de acción. Eso es importante que se vea. Y un último slide yo lo pondría de los logros administrativos de la gestión de riesgo operacional. Si has capacitado, cuántas evaluaciones has recibido de las unidades, cuánto apoyo has dado a las unidades en sus procesos de autoevaluación y hacer mostrar, hacer visible los esfuerzos que se están haciendo. Perfecto, muy buenas estas recomendaciones para elaborar ese informe y presentarlo a la alta dirección, a la junta directiva de las organizaciones. Y para finalizar entonces con nuestra sesión de preguntas y el webinar de hoy, nos preguntan qué diferencia existe entre el apetito de riesgo y el requerimiento de capital. Mira, sí son temas totalmente diferentes. Vamos, el apetito es hasta dónde estamos dispuestos nosotros a perder, pero en una primera fase, porque también está la tolerancia, es hasta cuánto podemos soportar. Y el requerimiento de capital, nosotros aquí en Guatemala no lo trabajamos todavía, pero nosotros estamos en un modelo de pérdidas esperadas que lo que hemos generado es esa reserva para las pérdidas, que no soy contable, no quiero cometer un error técnico, pero por lo menos desde la perspectiva de reservas, nosotros ahorita con lo que ya calculamos de pérdidas esperadas, vamos a crear esa reserva contable para el otro año, para que podamos ir tomando de esa reserva los eventos que se materialicen van a ir a esa reserva y lo que no se materialice, pues bueno, regresará a las utilidades y habrá beneficio
para la empresa, pero pero requerimiento de capital no lo hemos trabajado y por eso respondo desde lo que estoy trabajando, porque no ha sido todavía requerimiento de supervisor, entonces mientras que no sea, no lo estamos haciendo. Perfecto, Francisco. Muchísimas gracias por todas estas respuestas tan claras para esas preguntas que nos dejaron los asistentes con respecto al riesgo operacional. Y por supuesto, agradecerte nuevamente por habernos acompañado hoy para compartir todos estos conocimientos y experiencias sobre uno de los temas de mayor relevancia en la gestión del riesgo, como lo es el riesgo operacional. Muchísimas gracias. No, a ti, Mónica, muchísimas gracias y gracias a todos los que han estado aquí compartiendo con nosotros y pues bueno, ahí sí que un gusto haber podido compartir un poco de la experiencia que he adquirido en los años sobre la gestión de riesgo operacional y pues bueno, espero una próxima nos podamos volver a ver y siempre estoy a las órdenes.